Jóvenes, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a estudiar el movimiento circular uniforme, más conocido como MCU. Para un caso particular estudiaríamos a los cuerpos suspendidos por una cuerda. Entonces, si nosotros lo hacemos girar, su trayectoria sería una circunferencia con un movimiento uniforme. En este caso, se estaría moviendo en un plano vertical. Otro tipo de movimiento sería cuando el giro se realiza en el plano horizontal, también con un movimiento uniforme. O también de esta manera, que también estaría moviéndose en un plano horizontal con un movimiento uniforme. A continuación vamos a resumir algunos conceptos. A continuación definiremos lo que es el movimiento circular uniforme, y dice así: es aquel movimiento circular en el cual un móvil recorre arcos iguales, por consiguiente barre ángulos iguales en tiempos iguales, permaneciendo constante el módulo de su velocidad angular y tangencial. Aquí tenemos representado gráficamente el movimiento circular uniforme de una partícula. Se está moviendo en un plano horizontal y en donde podemos ver que v es el módulo de la velocidad tangencial, que será constante y cuya unidad en el sistema internacional es metros entre segundos. También tenemos a omega, que es el módulo de la velocidad angular, que también es constante, cuya unidad es radianes entre segundos. Tenemos a L, que es la longitud de arco, cuya unidad es el metro. Tenemos a θ, el desplazamiento angular, cuya unidad estará en radianes. También podemos ver a R, el radio de la circunferencia, que también su unidad es el metro. Podemos ver T, el tiempo, cuya unidad es el segundo. Como podemos ver en la gráfica, el vector velocidad en cada instante cambia de dirección. Por tal motivo, se generará una aceleración normal. Dicha aceleración normal es llamada la aceleración centrípeta, cuya dirección será radial. Como vemos aquí, se dibuja a lo largo del radio, apuntando hacia el centro de giro. Y en cada punto del movimiento será constante. Además, nos podemos dar cuenta que si la partícula recorre arcos iguales, los desplazamientos θ serán iguales, y esto se producirá en tiempos iguales. Para determinar la velocidad angular de dicho movimiento, se aplicará la regla de la mano derecha. Como la partícula se está moviendo en un sentido antihorario, entonces nuestro dedo seguirá el sentido del movimiento y nuestro dedo pulgar indicará el sentido del vector velocidad angular. En este caso apunta hacia arriba. Si el movimiento de la partícula hubiese sido en sentido horario, entonces nuestro dedo seguiría el sentido del movimiento y en este caso nuestro dedo pulgar estaría apuntando hacia abajo, y esa sería la dirección del vector velocidad angular. Las ecuaciones que se generan de este movimiento son las siguientes. Diremos que la longitud de arco es igual al producto del desplazamiento angular θ por el radio de giro. A su vez podemos decir que el módulo de la velocidad angular es igual al cociente del desplazamiento angular θ entre el tiempo empleado. También podemos decir que el módulo de la velocidad tangencial se puede calcular como el cociente de la longitud de arco entre el tiempo transcurrido. Nosotros sabemos que la longitud de arco es igual al producto del desplazamiento angular por el radio. Reemplazando en el numerador, tendríamos θ por el radio entre el tiempo. Además sabemos que el cociente del desplazamiento angular θ entre el tiempo, como lo vemos acá, es igual al módulo de la velocidad angular. Entonces, reemplazándolo en la expresión, obtendríamos que la velocidad tangencial es igual al producto de la velocidad angular por el radio. Muy bien.
A continuación vamos a definir lo que es el periodo, que está representado por la letra T mayúscula. Y dice así: es el tiempo que demora un móvil en dar una vuelta completa. Un ejemplo aplicativo sería los movimientos de la Tierra. El primer movimiento de la Tierra es el movimiento de rotación, es decir, que la Tierra gira alrededor de su eje imaginario que pasa por los polos. El periodo de giro es aproximadamente 24 horas y en él se produce periódicamente el día y la noche. El segundo movimiento de la Tierra sería el movimiento de traslación alrededor del Sol. La trayectoria en este caso no es una circunferencia, sino una elipse, y cuyo periodo en dar una vuelta demora aproximadamente 365 días, en el cual se producen periódicamente las 4 estaciones, las cuales se demoran 3 meses cada una. La ecuación que podemos plantear para el periodo sería el siguiente: que el periodo es igual al tiempo total entre el número de vueltas. Su unidad en el sistema internacional es el segundo. Podríamos definir que para una vuelta el módulo de la velocidad angular se puede calcular entre el cociente de 2pi entre el periodo. Si nosotros hacemos una analogía con la ecuación inicial, donde la velocidad angular es el ángulo recorrido entre el tiempo, si nosotros decimos que el ángulo que recorre la partícula es una vuelta completa, y una vuelta completa nosotros sabemos que es 360 grados, y 360 grados está representado por 2pi radianes, y t es el tiempo que demora en dar una vuelta. No se olviden que pi es un número irracional y que dicha cantidad puede ser aproximada en el siguiente valor, de 3,1416. A continuación definiremos a la frecuencia, la cual está representada por la letra F minúscula y nos indica la cantidad de vueltas o revoluciones por unidad de tiempo. Se dice que la frecuencia es la inversa del periodo y se mide en RPS, revoluciones por segundo, o en Hertz. Para medir la frecuencia, el instrumento de medición utilizado es el estroboscopio. La ecuación que nos determina la frecuencia está dada por el cociente del número de vueltas entre el tiempo total, cuya unidad en el sistema internacional es el Hertz. Y además, como hemos dicho, la frecuencia es la inversa del periodo. Para el caso de una vuelta, podríamos decir que la velocidad angular se calcula como el producto de 2pi por la frecuencia. Además de estar representado la frecuencia por RPS o revoluciones por segundo, también se puede representar por RPM o revoluciones por minuto, y además por RPH o revoluciones por hora. Las equivalencias que podemos obtener entre ellas sería que una revolución por segundo es igual a 60 revoluciones por minuto, y además que una revolución por minuto es igual a 60 revoluciones por hora, y además una revolución por segundo es igual a 3600 revoluciones por hora. A continuación vamos a definir lo que es la aceleración centrípeta, y dice así: es una cantidad vectorial que representa el cambio de dirección que experimenta la velocidad tangencial y dirigido al centro de giro. Se dice que la ecuación de la aceleración centrípeta se calcula con el cociente de la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio de giro. Además, se puede calcular como el producto de la velocidad angular al cuadrado por su radio de giro. Como una nota adicional, podríamos decir que a esta aceleración también se le conoce como la aceleración normal, porque es perpendicular al vector velocidad. Además, se le conoce como una aceleración radial, porque está dirigido a lo largo del radio de giro. A continuación estudiaremos 3 casos del movimiento circular. El primer caso es para un disco. Si nosotros tenemos el punto A, el punto B y el punto C en un disco que está girando con una velocidad angular uniforme,
se cumple que la velocidad angular del punto A es igual a la velocidad angular del punto B e igual a la velocidad angular del punto C. Además se cumple que la velocidad tangencial del punto C será mayor a la velocidad tangencial del punto B y este a su vez será mayor a la velocidad tangencial del punto A. Eso significa que el punto que se encuentra a mayor distancia del centro de giro tendrá mayor velocidad tangencial y el punto que se encuentra a menor distancia del centro de giro tendrá menor velocidad tangencial. Quiere decir que la velocidad es directamente proporcional al radio de giro. Eso significa que a mayor radio de giro, mayor velocidad tangencial y a menor radio de giro, menor velocidad tangencial. Ahora pasamos al caso 2. En él nos dan discos unidos por un eje. Acá tenemos dos discos, al disco A y al disco B. Y si están unidos por un mismo eje, se cumple que ambos discos girarán a la misma velocidad angular. Eso significa que la velocidad angular del disco A es igual a la velocidad angular del disco B. Además se cumplirá que la velocidad tangencial en la periferia del disco A entre su radio del disco A es igual a la velocidad tangencial en la periferia del disco B entre el radio del disco B. Ahora pasamos al tercer caso. Y en él tenemos discos tangentes o conectados por una faja o correa. En el primer caso, los discos estarán en contacto en un punto. Si el disco A gira en sentido horario, entonces el disco B girará en sentido contrario. Y aquí se cumple que la velocidad tangencial en la periferia del disco A es igual a la velocidad tangencial de la periferia del disco B. De igual manera, para los discos que están conectados por una faja o correa, diremos que si el disco A gira en sentido horario, el disco B girará en el mismo sentido horario. También se cumplirá que la velocidad tangencial en la periferia del disco A es igual a la velocidad tangencial de la periferia del disco B. Además, podemos concluir que la velocidad angular del disco A multiplicado por el radio del disco A será igual a la velocidad angular del disco B por el radio del disco B. En ambos casos. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos al ejercicio número 1 y él nos dice hallar la velocidad angular de un móvil que gira a 120 RPM. Entonces nos están pidiendo la velocidad y nos están dando de dato la frecuencia. Entonces diremos que la frecuencia es igual a 120 revoluciones por minuto. Además, nosotros sabemos que la velocidad angular en términos de la frecuencia se escribe como velocidad angular igual a 2pi por la frecuencia. Nosotros sabemos que para reemplazar la frecuencia en la ecuación, esta tiene que estar en RPS. Entonces, acá pasamos de revoluciones por minuto a revoluciones por segundo aplicando el factor de conversión. Nosotros sabemos que un RPS equivale a 60 RPM. RPM arriba con RPM abajo se cancela. Un 0 abajo con un 0 arriba se cancela. Sexta de 6 es 1. Sexta de 2 es 2. Entonces obtenemos que la frecuencia es igual a 2 revoluciones por segundo. Ahora sí, reemplazando en la ecuación de la velocidad angular, diremos que esto es igual a 2pi por la frecuencia, que es 2. Y eso me da 2 por 2, 4pi radianes por segundo. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos al ejercicio número 2. Y él nos dice, un CD gira con una frecuencia de 4 Hz. La pregunta es hallar el ángulo que describe en 5 segundos. Muy bien. De igual manera, en este ejercicio nos están dando la frecuencia, pero en Hz. Entonces diremos que la frecuencia es igual a 4 Hz.
o es lo mismo que decir 4 revoluciones por segundo. A continuación vamos a escribir la fórmula de la velocidad angular en términos del ángulo descrito por unidad de tiempo. Entonces diremos que la velocidad angular es igual al ángulo descrito θ entre el tiempo empleado. Y aquí podemos despejar el ángulo descrito, que es lo que nos están pidiendo. Y eso es igual, el t que está dividiendo pasará a multiplicar al primer miembro. Eso es igual a velocidad angular por el tiempo. Muy bien. Pero nosotros sabemos que la velocidad angular en términos de la frecuencia es igual a 2pi por f. Entonces reemplazando en la ecuación sería velocidad angular, que es 2pi por la frecuencia por el tiempo. Ahora sí, el ángulo que describe en 5 segundos sería igual 2pi por la frecuencia, que vale 4, y por el tiempo, que es 5 segundos. Entonces multiplicando sería 4 por 5, 20, 20 por 2, 40, 40 pi radianes. Y esa sería la respuesta. Si nos hubieran preguntado cuántas vueltas dio el CD en dichos 5 segundos, entonces estos 40 pi lo dividiríamos entre 2 pi, que es una vuelta. Entonces 40 pi entre 2 pi, eso sería 20 vueltas o 20 revoluciones. A continuación pasaremos al ejercicio número 3 y él nos dice hallar la velocidad tangencial del borde de un hélice de un ventilador que gira a 1200 RPM y cuyo radio es de 70 centímetros. Entonces aquí nos están dando de dato la frecuencia del ventilador y nos dicen que es igual a 1200 RPM. Además nosotros sabemos que podemos hallar la velocidad angular en términos de la frecuencia y diremos que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Como nos están pidiendo la velocidad tangencial del borde del ventilador, nosotros sabemos que la velocidad tangencial es igual al producto de la velocidad angular por el radio. Muy bien, entonces hallaremos primero la velocidad angular, pero nosotros sabemos que la velocidad angular tiene que estar con la frecuencia en RPS. Y como la frecuencia está en RPM, multiplicamos por el factor de conversión. Y diremos que un RPS equivale a 60 RPM. RPM arriba con RPM abajo se cancela. Un 0 abajo con un 0 arriba se cancela. Sexta de 6 es 1. Sexta de 120, eso me da 20. Entonces la frecuencia es igual a 20 RPS. Ahora sí, hallando la velocidad angular, diremos que es igual a 2pi por la frecuencia, que nos dio 20. Y esto me da 2 por 20, 40 pi radianes por segundo. Entonces diremos que la velocidad tangencial del borde de la hélice será igual al producto de la velocidad angular, que vale 40 pi por el radio del ventilador. Pero a nosotros nos están dando en centímetros. Tendríamos que pasar a unidades internacionales, que sería el metro. Y para convertir centímetros a metros, 70 lo tendríamos que dividir entre 100. Y 70 entre 100 es 0,7 metros. Entonces diremos que 40 por 0,7, eso me da 28 pi metros por segundo. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos al ejercicio número 4. Y él nos dice: un motociclista gira en el globo de la muerte con una velocidad tangencial de 3pi metros por segundo y con una frecuencia de 30 revoluciones por minuto. Nos están pidiendo hallar su velocidad angular y su radio. Entonces, el dato que nos están dando es la frecuencia del motociclista. Entonces diremos que la frecuencia es igual a 30 revoluciones
por minuto. Teniendo la frecuencia, nosotros sabemos que podemos hallar la velocidad angular del motociclista, y esta se calcula como el producto de 2pi por la frecuencia. Además, como nos están pidiendo el radio del globo de la muerte, nosotros sabemos que eso se encuentra en la ecuación que relaciona la velocidad tangencial con la velocidad angular. Entonces diremos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. De aquí podríamos despejar el valor del radio. Diremos que el radio es igual a la velocidad tangencial, la velocidad angular que está multiplicando pasaría a dividir entre la velocidad angular. Muy bien. Como sabemos, nos están dando de dato la velocidad tangencial, que es pi metros entre segundos. Entonces nos quedaría hallar la velocidad angular. Pero para hallar la velocidad angular, sabemos que la frecuencia tiene que estar en RPS. Y como están en RPM, multiplicamos por el factor de conversión. Y diremos lo siguiente, que un RPS equivale a 60 RPM. RPM abajo con RPM arriba se cancela, un 0 abajo con un 0 arriba se cancela, tercia de 3 es 1, tercia de 6 es 2. Entonces la frecuencia es igual a 1/2 de revoluciones por segundo. Ahora sí, hallamos la velocidad angular, y esto es igual a 2pi por la frecuencia, que es 1/2. Entonces 2 abajo con 2 arriba se cancela, entonces la velocidad angular me sale pi radianes por segundo. Ahora sí, hallamos el radio. El radio es igual a la velocidad tangencial, que vale 3pi metros por segundo, entre la velocidad angular, que vale pi radianes por segundo. Pi arriba con pi abajo se cancela, entonces obtenemos que el radio del globo de la muerte es igual a 3 metros. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos al ejercicio número 5. Y él nos dice: un avión de aeromodelismo describe una trayectoria circular con una velocidad de 54 km por hora. Si se sabe que en cada segundo recorre un ángulo de 5 radianes, la pregunta es hallar el radio de giro y su aceleración centrípeta. Entonces nos están dando de dato la velocidad tangencial y nos dicen que es igual a 54 kilómetros por hora. Además nos están diciendo que el avión en cada segundo recorre un ángulo de 5 radianes. Eso es la velocidad angular. Entonces diremos que la velocidad angular es igual a 5 radianes por segundo. Muy bien. Como nos están pidiendo el radio de giro, nosotros sabemos que eso lo podemos encontrar en la ecuación que relaciona la velocidad tangencial con la velocidad angular. Entonces diremos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Despejando el radio, diremos que la velocidad angular que está multiplicando pasará a dividir al primer miembro. Entonces diremos que el radio es igual a la velocidad tangencial entre la velocidad angular. Para reemplazar la velocidad tangencial en esta ecuación, estas tienen que estar en unidades internacionales. Y como vemos, acá estamos en kilómetros por hora, tendríamos que pasar a metros por segundo. Entonces primero pasaríamos de kilómetros a metros y luego de horas a segundo. Entonces el primer factor de conversión sería el siguiente. Decimos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces kilómetros arriba con kilómetros abajo se cancela y no quedan en metros. Y el segundo factor de conversión es pasar de horas a segundos. Y diremos que 1 hora equivale a 3600 segundos. Entonces, hora abajo con hora arriba se cancela. Simplificando, 2 ceros abajo con 2 ceros arriba
Sacando 18ava 36, eso me da 2. 18ava 54, eso me da 3. Mitad de 2 es 1, mitad de 10 es 5. Entonces la velocidad sería 3 por 5, 15 metros por segundo. Ahora sí, podemos hallar el radio. Entonces el radio será igual a la velocidad tangencial, eso es 15 metros entre segundos, sobre la velocidad angular, que es 5 radianes por segundo. Y 15 entre 5, eso me da 3 metros. Y ese sería el valor del radio. Como nos están pidiendo la aceleración centrípeta, nosotros sabemos que la aceleración centrípeta en términos de la velocidad tangencial es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. La velocidad tangencial es igual a 15 elevado al cuadrado entre el radio, que vale 3. Y nosotros sabemos que 15 al cuadrado es igual al producto de 15 por 15 entre 3. Haciendo las simplificaciones, tercia de 3 es 1, tercia de 15 es 5, y 5 por 15, eso me da 75 metros por segundo al cuadrado. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos al ejercicio número 6, y él nos dice: el cilindro de una secadora centrífuga industrial gira 65 vueltas en 13 segundos. La pregunta es hallar la frecuencia, el periodo, la velocidad angular y la velocidad en las paredes del cilindro si este tiene un diámetro de 120 centímetros. Entonces, si nos damos cuenta, nos están diciendo que el cilindro gira 65 vueltas en 13 segundos. Eso es la frecuencia. Nosotros sabemos que la frecuencia es la relación del número de vueltas o revoluciones, que en este caso es 65, entre el tiempo empleado, que es 13 segundos. Y 65 entre 13, eso me da 5 revoluciones por segundo. Entonces, ya podemos hallar el periodo. Y nosotros sabemos que el periodo es igual a la inversa de la frecuencia. Y esto es igual a 1 entre 5, que nos salió el valor de la frecuencia. Entonces un quinto es igual a 0,2 segundos. Y ese sería el valor del periodo. A continuación pasaremos a hallar la velocidad angular. Y la velocidad angular en términos de la frecuencia es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces diremos que es igual a 2pi por la frecuencia, que vale 5. Y 2 por 5, eso me da 10 pi radianes por segundo. Muy bien. Finalmente hallaremos la velocidad tangencial en las paredes del cilindro. Y la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad angular vale 10pi por el radio. Pero si nosotros nos damos cuenta, en el dato nos están dando el diámetro. Entonces el radio sería la mitad. Sería 120 entre 2. Eso será 60 centímetros. Pero nosotros tenemos que pasarlo a unidades internacionales. Y pasando de centímetros a metros, a 60 lo dividimos entre 100. Y 60 entre 100, eso me da 0,6 metros. Entonces diremos 10 por 0,6, eso me da 6pi metros por segundo. Y esa sería la respuesta. Antes de terminar, quisiera mandar un gran saludo a mi amigo, el profesor español Carlos Herreras, que tiene su canal en YouTube con videos muy interesantes de matemáticas, física, química, gramática y ortografía. Realmente es un educador del ciberespacio que domina muchas materias y últimamente está realizando documentales de las provincias españolas de Almería, Jaén, Cazorla, Castellón, que son lugares encantadores con castillos y pueblos resplandecientes. Así que jóvenes, les recomiendo que se suscriban a su canal. También les quiero decir que va a haber un segundo video de este tema
de movimiento circular uniforme con ejercicios de diferentes niveles en los cuales vamos a aplicar los casos particulares. Entonces, no se olviden, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.